Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es domingo 7 de junio y por calendario litúrgico nuestra Santa Iglesia Ortodoxa está celebrando el día de Pentecostés, más conocido como el día del descendimiento del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Pentecostés es una palabra de origen griego, Pentecostés, y significa exactamente el 50º día o el día número 50, ¿cierto? Porque son, vamos a ver más adelante cómo está determinado en el texto bíblico, 50 días después de la Pascua. Pendí es 5 y costa es decena, las 5 decenas son 50. Por lo tanto, estamos hablando de que han transcurrido ya 50 días desde nuestra Pascua de Resurrección y hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés forma parte de este círculo de grandes fiestas del Antiguo Testamento, junto con la Pascua y junto con la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos, las tres grandes fiestas del Antiguo Testamento, y eventualmente era una fiesta tan grande que se congregaba mucha gente en Jerusalén para celebrar, para adorar, para dar gracias a Dios, para orar en el templo y principalmente para dar las ofrendas de expiación y perdón de los pecados. Esta fiesta, al igual que la Pascua y al igual que la fiesta de los tabernáculos, tiene un origen netamente agrícola, ¿cierto? Que era parte de la vivencia del pueblo en el Antiguo Testamento y que después tomó otros tipos de dimensiones más espirituales. Pero la Pascua es una fiesta agrícola porque significaba la salida del invierno y la entrada de la primavera, y Pentecostés es una fiesta determinada por los primeros frutos, es decir, las primicias del campo eran ofrecidas al Señor como lo vamos a ver en este texto que voy a leer yo del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Dice Levítico 23, 15 al 19: hasta el día siguiente del séptimo de reposo contaréis 50 días, después ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 terneros. Serán holocausto al Señor con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Este un poco es el mandato, la estipulación de la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua salen los frutos y se ofrecen al Señor como primicia. Más tarde, ¿cierto?, en un tiempo más posterior, esto se transforma, la fiesta de Pentecostés, en la fiesta que recuerda la entrega de los mandamientos por parte del Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, la alianza, que ocurre después de la salida de Egipto. Ahora, desde el punto de vista de los documentos, no tenemos mención alguna en la fiesta de Pentecostés como fiesta litúrgica en los 2 primeros siglos de vida cristiana. Recién, por ahí, a fines del siglo II y comienzo del siglo III, tenemos a Ireneo, un gran escritor eclesiástico, Tertuliano también, y Orígenes, que es un tremendo estudioso del cristianismo de los primeros siglos. Ellos empiezan a mencionar algo de esta fiesta recién en el siglo II o III, pero sí en el siglo V ya tenemos iglesias de Constantinopla que celebran con mayor esplendor y mayor gozo esta fiesta a los 50 días. La fiesta de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo es la fiesta donde nosotros confirmamos la promesa de Cristo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está nombrado mucho la palabra Espíritu y es Jesús el que se compromete al envío del Espíritu de Dios. Cuando dice, por ejemplo, en Juan 15, 26, cuando venga el Paráclito, que yo enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí estamos escuchando a Jesús
diciendo que Él va a enviar el Espíritu de Dios, el Paráclito. El Paráclito es el que consuela, el que nos da consuelo, el que nos fortalece en la aflicción. Y es por eso que antes de su crucifixión, Él promete el envío del Espíritu de Dios después de su resurrección y después de su ascensión. Pues bien, vamos al hecho mismo de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí está registrado, ¿cierto? Como podemos ver en el texto bíblico, el acontecimiento de Pentecostés, y lo vemos exactamente en este texto, en Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ya sabemos que estamos hablando de la festividad agrícola, con base en el Antiguo Testamento, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Está hablando de los apóstoles, obviamente. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Tenemos a los discípulos junto con la Santísima Virgen María, reunidos en un lugar encerrados por miedo. Recuerden el miedo del final del Evangelio, después de la resurrección, cuando las mujeres estaban todas reunidas, ¿cierto?, con los apóstoles por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, obviamente. Y aquí siguen todos juntos reunidos, y es cuando llega el Espíritu Santo, cuando la promesa de Jesús se cumple en esa ráfaga de viento y en esas lenguas de fuego que se depositan sobre las cabezas de cada uno de ellos, llenándolos de Espíritu Santo, llenándolos de la fuerza del Señor y haciendo que se produzca esta cosa maravillosa que yo les voy a pasar a leer en el siguiente texto bíblico, que también está de los Hechos de los Apóstoles. Está tomado en Hechos 2, del verso 5 al 11. Dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron como pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfilia, de Egipto y de las regiones libias cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Esto es lo que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, produce la salida, ¿cierto?, con valentía, con arrojo, con convicción hacia el exterior, a enfrentar a esta multitud que estaba reunida por la fiesta. Como dice el texto, había muchas personas de todos los lugares del mundo conocido, del Icumeni, ¿cierto?, que vimos el domingo pasado con respecto al concilio, y esta gente estaba ahí cuando siente el bullicio, y los discípulos salen con valentía, como digo, con arrojo, convencidos en que ellos tenían que entregar el mensaje de la resurrección de Cristo. Y sin duda que lo primero que sucede es que Simón Pedro se pone de pie para enfrentar a esta multitud que lo estaba un poco cuestionando. Por ahí un versículo que dice que la gente pensó que estaban un poquito pasados de trago, estaban curaitos. Entonces es importante volver al texto cuando dice en Hechos 2, del 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días. Es muy importante este texto porque Pablo se remite a la profecía del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento es, todo el Antiguo Testamento es la antesala de la llegada de Jesús, del Cristo Salvador. Y es por eso que es importante leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No puede ser al revés, porque nosotros comprendemos las profecías, las historias
y la información del Antiguo Testamento a raíz de que tenemos al Mesías prometido, al Salvador, al Cristo entre nosotros. Y es por eso que las profecías, ¿cierto? Hay muchas profecías, pero principalmente Ezequías 11:5, ustedes la pueden buscar si quieren y si lo desean, para no perder tiempo en esto. Isaías 11, número 2, Miqueas 3:8, Zacarías 7:12 y Joel 2, del 28 al 32. Esto es muy importante porque también Jesús, su primera palabra, su primer discurso, su primer mensaje, una vez que volvió al desierto, lo vemos en el Evangelio cuando dice, congregado en la sinagoga, y cuando estaba a punto de hablar, dice proféticamente, o tomando las palabras de los profetas, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto es muy parecido, sino igual, al mensaje de Isaías que estamos viendo en estos momentos. Isaías 58 es el Evangelio de Cristo. Era el Antiguo Testamento que hoy día Jesús viene a reafirmar, a confirmar y a darle mayor fuerza aún. Porque lo que no se entendió allá, se tiene que entender hoy día. Y si no se entiende hoy día con la presencia de Cristo, definitivamente llegamos a un camino cerrado. Es por eso que el Espíritu Santo, tu apertura de corazón y tu apertura de tu mente y de tu vida a la recepción del Espíritu Santo va a hacer necesariamente que seas igual que los apóstoles, que salgan con valentía, con arrojo y convencidos a dar una verdad y a dar un testimonio. San Pablo nos habla en 1 Corintios de los dones del Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, etc. Y es muy importante esto porque nos conecta en un eslabón importante entre Jesús y la primera comunidad cristiana, los apóstoles, y posteriormente este eslabón que viene con los padres, los escritores eclesiásticos, y finalmente que se completa con la realización de aquello que es la liturgia bizantina que mantenemos hasta el día de hoy, que durante la misa, al final de la misa, siempre todos los días de Pentecostés, pedíamos a la gente que se arrodillara y postrados hacíamos 3 oraciones pidiendo la renovación al Espíritu Santo. El ícono de Pentecostés, que nosotros podemos ver muchas variantes artísticas, los primeros íconos son del siglo VI después de Cristo. Antigua a eso no hay mucha referencia iconográfica de la fiesta de Pentecostés. Pero sí es muy importante destacar, y aquí yo quiero ir cerrando, es que el tropario o el canto del día de Pentecostés que dice: bendito eres tú, oh Cristo nuestro Dios, que mostraste a los pescadores llenos de sabiduría, y por medio de ellos el universo conquistaste. Oh amante de la humanidad, gloria a ti. Hoy día es un día para arrodillarse, para postrarse, para poner la frente en el suelo y para decir: Señor, en tu presencia renuevo este Espíritu Santo, que me diste en el bautismo y que me lo sellaste con el crisma después del bautismo, y que todos, en todas estas oportunidades que yo tengo oportunidad de arrodillarme y de pedir a ti, renuevas este Espíritu Santo. Es por eso que yo quiero pedirles que en esta vía virtual, ya que no tenemos la vía presencial por el momento, es que pongamos nuestras rodillas en el suelo, bajemos los ojos a la tierra y le pidamos al Señor que nos renueve, que nos envíe su Espíritu Santo. Hablamos de un Dios creador, según los padres, de un Hijo salvador y de un Espíritu vivificador. Es decir, el Espíritu es quien toma esta creación del Padre que ha salvado al Hijo y la vivifica. Dejemos entrar al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en nuestros comportamientos, de tal forma que nos convirtamos en pequeños mensajeros del mensaje de Jesucristo, y más que el mensaje, porque el mensaje puede ser palabra, la acción de Jesucristo en nosotros. Si nosotros hablamos y actuamos como Jesús, tomando todos los dones
de San Pablo, que lo enumera en sus cartas. Los voy a repetir: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, discernimiento, lenguas, interpretación. Si somos realmente capaces de adquirir este Espíritu Santo, vamos a ser capaces de hacer esto y mucho más. Los padres lo hicieron. Los padres lo hacen hasta el día de hoy. Y se habla de operación o de acción maravillosa del Espíritu Santo en esos santos padres. Es por eso que yo finalmente les voy a pedir, quien quiera o quien pueda, ponerse de rodillas en este momento para poder orar la oración al Espíritu Santo, de tal forma que podamos sucintamente conectarnos en la oración con Dios, de rodillas ante Él, y decir la oración al Espíritu Santo: oh Rey Celestial, Paráclito, Espíritu de la verdad, que estás en todas partes y llenas todas las cosas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida, ven y mora en nosotros, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, oh bondadoso. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes por siempre y nos cambie a todos para ser apóstoles, mensajeros y testigos de la fe en Jesús.